A menudo me he preguntado cómo sería volar a bordo del Concorde, viajando por la estratosfera al doble de la velocidad del sonido, volando de Nueva York a Europa en menos de 3 horas. Desafortunadamente, como ya no está en funcionamiento, no podré hacerlo. Así que tendré que conformarme con cenar como lo hacían a bordo, con esta comida de langosta con salsa beurre blanc de chalota y salmón ahumado escocés con caviar. Me inspiré para hacer este video después de conseguir el Lego Concorde que ven detrás de mí, una construcción fantástica, y tan pronto como decidí hacer el video, fui a eBay para ver si podía encontrar algún plato o cubertería de los años 70 que estuviera en el avión. Y no solo encontré varios de ellos, sino que el hombre que me los vendió en realidad había sido uno de los cocineros del Concorde en 1977, cuando empezó a volar de JFK a Heathrow. ¿Qué tan increíble es eso? Su nombre es John Ninivaggi, y a los 22 años, mientras trabajaba bajo las órdenes de Henry Prieto, cocinaban 208 comidas todos los días para servirlas en los 2 vuelos que salían de JFK. Así que pude preguntarle sobre sus experiencias y, lo más importante, si recordaba alguna de las recetas reales que usaban. Desafortunadamente resulta que no usaban recetas en absoluto. El chef inventaba los platillos y luego todo se hacía de palabra, así que nada se escribía. Y como yo trabajo con recetas aquí en el programa, en realidad estoy viendo las recetas de Paul Bocuse, el gran chef francés que diseñó el menú para los primeros vuelos del Concorde. Y mientras reviso diferentes menús para decidir exactamente qué preparar, ciertos platillos parecen aparecer más seguido que otros. Cosas como filete, pato, venado y por supuesto langosta. Y muchos de los vuelos más antiguos parecen servir langosta, así como salmón ahumado escocés con crema fresca y caviar. Muy caro, pero ¿qué esperas cuando pagas $9,000 por un boleto de ida, al menos en dólares de hoy? Así que usando las recetas de Paul Bocuse como guía, me esforzaré por recrear una de las primeras comidas de uno de esos primeros vuelos. Y vamos a empezar con el platillo más sencillo, que es el salmón ahumado escocés y el caviar. Y a veces estas cosas se servían por separado, a veces juntas, de diferentes maneras, pero no se servían al parecer como un entremés o canapé muy alto apilado uno sobre otro. Y la razón se hizo evidente en uno de los primeros vuelos. Intentaron estos nuevos canapés que tenían muchas cosas en cada platillo individual. Y al despegar, todo se volcó y no pudimos usarlos. Había caviar por todo el piso. Así que en vez de apilarlos, voy a intentar recrear una imagen que vi de cómo los servían, y es más o menos como una rosa. Así que empieza tomando 4 o 5 rebanadas de salmón ahumado y colócalas en línea, haciendo que cada pieza se sobreponga ligeramente a la anterior. Luego vamos a enrollarlas, no demasiado apretadas, pero lo suficiente para que mantengan su forma. Luego, una vez enrollado, si mide más de 1 pulgada de ancho, puedes cortarlo por la mitad para que queden 2 espirales iguales. Luego abre un poco los extremos para que parezcan una rosa. Estoy seguro de que esto requiere mucha práctica para que salga bien. Coloca eso en el plato y luego pon un poco de crema fresca en el centro de cada rosa. Y si quieres, puedes poner un poco extra sobre un pedacito de salmón al lado. Luego necesitamos un poco de caviar. Ahora, en el Concorde usaban caviar beluga y yo busqué pero no pude encontrar, y sinceramente a $300 la onza tampoco busqué tanto. Pero sí encontré caviar de esturión blanco, que aún así cuesta unos $80 la onza, así que eso es lo que estoy usando. Por suerte, una onza rinde bastante, solo necesitas un poquito, así nomás. Ahora, el caviar es un alimento particularmente apropiado para comer en un avión, no porque sea caro, sino porque es salado. Porque cuando estás a 60,000 pies de altura, que es a la altitud a la que volaba el Concorde, y en un ambiente de muy baja humedad, que es como son todos los aviones, tus papilas gustativas simplemente no funcionan tan bien, especialmente cuando se trata de percibir los sabores dulce y salado. Así que el caviar como que soluciona eso. Pero lo que el caviar no puede solucionar es el hecho de que a esa altitud tus pies y piernas tienden a hincharse. Y ahora pasamos a la langosta con salsa beurre blanc. Empecemos con la salsa. Necesitarás una barra y 3/4 o 200 gramos de mantequilla suavizada, 2 chalotes, 2 cucharadas de vinagre de vino tinto y una pizca de sal y pimienta muy finamente molidas.
Así que empieza pelando los chalotes y picándolos, y quieres hacer los trozos más pequeños que puedas. Luego pon eso en una cacerola pesada, mientras más pesada mejor porque retendrá el calor para que puedas derretir la mantequilla. Después agrega el vinagre de vino tinto y ponlo en la estufa a fuego medio. Empieza a revolver mientras el líquido se evapora y quieres dejarlo hervir a fuego lento hasta que todo el líquido se haya ido y solo queden los chalotes. Luego apaga el fuego y agrega la mantequilla, solo un par de cucharadas a la vez, revolviendo rápidamente mientras la mantequilla se derrite. Una vez que se derrita, puedes agregar las siguientes cucharadas y continuar hasta que toda la mantequilla se haya derretido. Si se enfría demasiado y deja de derretirse, puedes ponerlo sobre un baño María o a fuego muy bajo. No quieres que nada se queme o se tueste, solo lo suficientemente caliente para que la mantequilla se derrita. Pero a medida que la mantequilla se derrite, no parece mantequilla derretida, sino más bien como una salsa cremosa. Luego agrega la sal y la pimienta y mantén esa salsa caliente mientras cocinas las colas de langosta, para lo cual necesitarás algunas colas de langosta, obviamente, pero también necesitarás un poco de pimentón dulce y un poco de mantequilla derretida. Comienza usando tijeras de cocina para cortar la parte superior del caparazón de la langosta hasta la cola, pero deja la cola sin cortar. Luego voltéala y rompe la parte inferior de la cola para ayudar a soltar la carne. Y luego también necesitas aflojar la carne en la parte superior. Para esto puedes usar un cuchillo o puedes usar tus dedos. Luego quieres quitar la vena oscura, que en realidad es el tracto digestivo que corre por el centro de la carne. Después saca la carne, dejándola unida en la base. Luego vuelve a cerrar la concha y coloca la carne encima. Ahora, si quieres, puedes sacar completamente la carne de la concha. Esto es realmente solo para la presentación. También para la presentación puedes espolvorear un poco de pimentón encima. Realmente no le agrega mucho sabor, pero hace que se vea bien. Luego coloca las colas de langosta en una bandeja para hornear y hornéalas en el horno a 375 grados Fahrenheit 190 Celsius durante unos 10 minutos si tienes 2 colas de langosta. Realmente depende del tamaño de ellas. Lo que buscas es que la carne esté opaca y la temperatura debe ser de unos 135 grados Fahrenheit. Luego unta un poco de la mantequilla derretida sobre ellas y vuelve a meterlas al horno, esta vez con el asador encendido, solo por un par de minutos. Y mientras terminan de cocinarse, quería avisarte que voy a estar guiando 3 cruceros más. Ya he hecho un par por el Nilo y por el Danubio, y voy a hacer 3 más. Tengo uno este noviembre que empieza en París y baja por el Sena, y luego tenemos Colombia y Vietnam y Camboya el próximo año. Así que si quieres inscribirte en esos, pondré un enlace en la descripción. Desafortunadamente, aunque me gustaría que pudieras tomar el Concorde para llegar a París, no puedes porque no ha funcionado en más de 20 años. Así que lo mejor que puedo ofrecerte es que te imagines a bordo del Concorde, lo cual podrás hacer una vez que te cuente un poco más sobre cómo sería esa experiencia. El Concorde es el más famoso y definitivamente el más exitoso de los SST o transportes supersónicos. Fue desarrollado como una asociación entre los gobiernos francés y británico, quienes compartieron los gastos a partes iguales. Aunque parece que hubo constantes disputas entre los dos gobiernos sobre prácticamente todo, incluido el nombre. Mira, la palabra Concorde significa armonía en francés. Y también significa armonía en inglés, pero en inglés no hay una E al final. En francés sí hay una E al final. Así que, irónicamente, hubo muchas disputas sobre cuál versión de la palabra debía usarse, Concorde o Concorde. Y al final, obviamente ganó la francesa porque tiene una E al final, pero se dice que los británicos solo permitieron esto si podían decir que la E significaba excelencia. Buen trabajo, gobierno británico. Ahora, después de años de desarrollo, el Concorde hizo su primer vuelo en 1969, pero no fue un vuelo de pasajeros, aunque ya tenían un menú completo desarrollado. Este fue el menú creado principalmente por el chef francés Paul Bocuse, aunque parece que el postre quedó a cargo de Gaston Lenotre. Él era un famoso pastelero en ese entonces y creó el Gâteau Concorde o pastel Concorde, que era un pastel de chocolate con diferentes capas de mousse de chocolate y merengue de chocolate, cubierto con una especie de costra de virutas de chocolate. Y se dice que fue hecho para el Concorde, pero no pude encontrarlo en ninguno de los menús, así que tal vez solo pasó una vez. Tal vez esté en alguno de los menús franceses. Son más difíciles de encontrar, al menos para mí, que los de British Airways, pero nunca lo vi, aunque todavía me gustaría hacerlo algún día. Pero si los pasajeros no estaban recibiendo este pastel Concorde en el Concorde, entonces ¿qué estaban comiendo los pasajeros?
Bueno, tu viaje culinario en realidad comenzaba antes de abordar el avión. Mira, cuando el Concorde comenzó los vuelos comerciales, el 21 de enero de 1976, cada asiento era esencialmente de primera clase. Los aviones solo tenían alrededor de 100 asientos y cada uno se vendía a un precio premium, que hoy equivaldría a unos $9,000 por trayecto. Así que con esos precios, uno esperaría una experiencia de sala VIP en el aeropuerto, y se crearon salas exclusivas del Concorde en todos los aeropuertos principales a los que llegaba y de los que salía. Cuando se inauguró la sala en JFK, el enorme salón abarcaba 2 pisos y miles de pies cuadrados, un oasis de tranquilidad reservado exclusivamente para los 100 pasajeros del Concorde. La luz del día entraba a raudales por enormes ventanales de piso a techo, bañando de un resplandor dorado el acogedor interior moderno. La decoración irradiaba una elegancia discreta, con sofás de cuero elegantes, sillones tipo club y mesas pulidas dispuestas para brindar comodidad sin esfuerzo. Mientras esperabas, te servían champaña y otras bebidas mientras te acercabas al buffet, donde había pasteles, pasteles frescos, fruta y todo tipo de opciones para el desayuno, e incluso tenían un chef que preparaba omelets al gusto. Luego llega el momento de abordar el avión. Debido al tamaño de la cabina, el espacio era bastante limitado. Los asientos eran pequeños, no había mucho espacio arriba y había restricciones sobre la cantidad de equipaje que podías llevar. Súmale a eso el hecho de que se ponía bastante caluroso adentro mientras viajabas a 1300 millas por hora, y eso no se comparaba con la experiencia habitual de primera clase de la época. El avión en realidad se calentaba tanto a esas velocidades supersónicas que el armazón de metal se expandía durante el vuelo, así que el avión era 2 pulgadas más largo en el aire que en tierra. Pero no fue el calor, ni su ausencia, ni el tamaño lo que lo hacía una experiencia de lujo. Lo que sí hacía que volar en el Concorde fuera una experiencia de lujo era el hecho de que ibas a 1300 millas por hora. Te preocupaba menos la comodidad cuando tu tiempo de vuelo era menos de la mitad que el de los demás. Porque en ese entonces, y todavía hoy en realidad, un vuelo de JFK a Heathrow podía durar entre 7 y 7 horas y media. En el Concorde era alrededor de 3 horas. La velocidad era el principal atractivo del Concorde. De hecho, no se vendía como una experiencia de lujo, sino más bien como una herramienta para diplomáticos y empresarios. Podías salir de Londres en la mañana y llegar a JFK antes de que realmente salieras de Londres. Ibas tan rápido, era como viajar en el tiempo. Luego podías tener una reunión de negocios en Manhattan a la hora del almuerzo, regresar al Concorde y estar de vuelta en Londres antes de la cena. Era absolutamente increíble, especialmente cuando piensas que a finales de los 70 y principios de los 80 todavía había personas que podían recordar cuando ese mismo viaje tomaba 5 días en un transatlántico. 5 días, 3 horas, una locura. Ahora, tal vez nada ilustra mejor la velocidad a la que volaba el Concorde que cuando. El 13 de julio de 1985, Phil Collins abrió el concierto Live Aid en el estadio de Wembley. Luego abordó el Concorde, voló a Nueva York, tomó un helicóptero de Nueva York al estadio JFK en Filadelfia y cerró el concierto allí. Él lo abrió y lo cerró en diferentes continentes. Pero aunque la velocidad era la razón principal para volar en el Concorde, con los precios que cobraban, la gente aún esperaba cierto grado de lujo. Un aspecto de ese lujo era el hecho de que durante la mayor parte del vuelo no había absolutamente nada de turbulencia. Ahora, el despegue y el aterrizaje eran conocidos por ser muy turbulentos porque tenían que despegar y aterrizar en ángulos realmente pronunciados. Pero una vez que llegabas a 60,000 pies, estabas por encima de todo el mal tiempo, así que no había turbulencia. Además, a esas alturas se podía observar la curvatura de la Tierra, realmente una experiencia de lujo. Y luego, tan pronto como alcanzabas la altitud de crucero, podía comenzar el banquete. 6 asistentes de vuelo comenzaban a servir cócteles, champán Dom Perignon y canapés. Las comidas en los primeros vuelos incluían langosta con canapés de caviar, filete mignon, una ensalada de palmitos con aderezo Roquefort y luego fresas con crema acompañadas de más champán. Casi todos los menús tenían opciones de pescado, pollo o carne, junto con ocasionalmente pato, faisán, venado o, en British Airways, pastel de carne de caza.
La ternera era un platillo muy popular e incluso en 1977 se vendía a $22.50 por libra. Eso equivale a unos $120 hoy en día. Según John Ninovagui, el cocinero que estuvo allí en esos primeros vuelos y quien me vendió todos mis platos, la ternera era en realidad lo único que no la despiezaban ellos mismos. Y eso es lo que lo hacía una experiencia gastronómica de lujo. Todo se hacía desde cero. Él dice que básicamente las únicas cosas que venían enlatadas eran el caviar y el paté, y a veces traían pasteles de las panaderías. Aún así, seguían estando frescos. Pero todo lo demás ahí se hacía desde cero. Hacían todas sus salsas desde cero, horneaban su propio pan, usaban ese pan para hacer pan molido desde cero. Así que era realmente una experiencia de lujo, de la más alta calidad, como la que tendrías si fueras a los mejores restaurantes de Nueva York. La única diferencia real era que cocinaban todo un poco menos de lo normal. Todo se cocinaba poco, porque después la comida se transfería al avión, donde las sobrecargos la terminaban de cocinar en un horno, para llevarla a la temperatura adecuada. Así que cuando se servía, no estaba demasiado cocida, pero seguía caliente, y se servía exactamente como el chef quería. Luego, estas comidas se servían en la mejor porcelana. Para British Airways, todo lo hacía Royal Doulton. Los cubiertos en Air France eran particularmente icónicos, ya que fueron diseñados por Raymond Loewy, famoso por sus diseños de locomotoras y automóviles. Se dice que Andy Warhol amaba tanto sus cubiertos que solía robarse juegos completos cada vez que volaba en el Concorde. Pero no necesitas robar cosas del Concorde porque prácticamente en cada vuelo te daban un regalo. Eran cosas como pisapapeles de Wedgwood, marcos de fotos de plata, abrecartas o uno de los regalos más populares, una petaca de plata. Así que algunas de estas comidas, especialmente los almuerzos, eran de 6 tiempos y después tenías cócteles y puros. Así que en un vuelo de 3 horas, en realidad pasas casi todo el tiempo solo comiendo y siendo atendido. Y eso es algo bueno, porque no parece que hubiera mucho más que hacer. Ya que no había películas a bordo, no había música hasta los años 80 y no había pantallas de ningún tipo, excepto una pantalla al frente de la cabina que te mostraba tu altitud y tu velocidad, usualmente alrededor de Mach 2. Así que, aparte de comer, si querías entretenerte, tenías que hablar realmente con los otros pasajeros. ¿Puedes creerlo? Pero el avión en realidad estaba diseñado de cierta manera para que eso fuera algo fácil de hacer. La gente podía levantarse y caminar con sus cócteles, como si fuera la hora del cóctel. Y eso ayudaba porque muchos de ellos se conocían entre sí. El ambiente en la cabina era como el de un club exclusivo. Y era porque estas eran las personas que controlaban el mundo, controlaban las finanzas y el comercio mundial. Todos estaban en el Club Concorde, un club que costaba $9,000 por 3 horas. No es un club en el que la mayoría de nosotros estemos. Y si no querías hablar con todas las demás personas ricas, entonces podías, en ese entonces, ir a la cabina de mando. Tenían una política de puertas abiertas, y muchos pilotos cuentan cuánto tiempo del vuelo se pasaba entreteniendo a los pasajeros en la cabina de mando. Ahora, esto es algo que recuerdo haber hecho de niño, no en el Concorde obviamente, sino en la ahora desaparecida aerolínea America West Airlines, con base en Phoenix. Recuerdo que me daban esas salas, y eso era simplemente lo mejor. Además, en ese entonces todavía eran de metal, una época que ya pasó. Algo más que lamentablemente ya pasó es el propio Concorde, porque fue el último de los transportes supersónicos, los que realmente llevaban pasajeros. Verás, para finales de los 90, el Concorde había perdido gran parte de su atractivo. A pesar de varias renovaciones en el interior, simplemente no podía compararse con la nueva clase ejecutiva y primera clase en los aviones, especialmente una vez que introdujeron los asientos cama. Era prácticamente el fin para el Concorde porque, aunque sí, el vuelo tomaría 3 horas más o a veces 4 horas más, pasabas ese tiempo acostado, a veces durmiendo. ¿Así que realmente quieres pagar $9,000 solo para llegar unas horas antes? Parece que no. Esto se combinó con el aumento de los costos de mantenimiento y un menor número de pasajeros después de un accidente en París en julio del 2000 que mató a las 109 personas a bordo y a 4 más en tierra. Las cosas empeoraron aún más después del 11 de septiembre y tanto Air France como British Airways decidieron suspender el servicio. El último vuelo comercial del Concorde fue el 24 de octubre de 2003 y en ese vuelo de Nueva York a Londres sirvieron un desayuno realmente especial como despedida.
Junto con champaña sin fin, había salmón ahumado escocés con caviar, filete de res envuelto en panceta y chuleta de cordero con papas, langosta, pasteles de pescado con una salsa Bloody Mary, omelette de champiñones y trufa con hash browns y jitomate a la parrilla, yogurt griego con maracuyá y frutos rojos, luego un postre de panacota de suero de leche y un plato de quesos con Stilton y cheddar y queso de cabra con esencia de higo. Todo un banquete. No creo que a todos les hayan servido todo. Tenías que elegir, tal vez, pero probablemente podías probar todo si tenías tiempo. Pero de todas formas, es mucha comida. Además, me encanta que incluso en 2003 todavía servían el salmón ahumado escocés con caviar que servían en los años 70. Y eso es lo que estoy a punto de comer ahora mismo. Y aquí estamos, una comida servida a bordo del transporte supersónico Concorde. Así que estoy muy emocionado de probar estas cosas, no solo porque me emociona la comida, sino porque estoy muy emocionado de usar algunos de los cubiertos que conseguí y que en realidad son del Concorde. Además, este es el servilletero, el aro para servilletas del Concorde, que no sé, simplemente me parece muy genial. Como estos, dice British Airways, y luego tiene una pequeña insignia de corona en la parte de abajo, y luego, por supuesto, los platos. Así que esto en realidad no lo estoy usando para comer, obviamente. No hay comida en él, pero este era para los platillos calientes y todos están decorados con el Concorde, como puedes ver, en una línea, lo cual es muy ingenioso. Y luego me encanta este platito, que estaba destinado solo para sostener una porción de mantequilla. Mi favorito. Pero en realidad voy a empezar con el siguiente plato más grande, que tiene salmón escocés, crema fresca y caviar. Creo que solo he probado el caviar una vez en toda mi vida y sinceramente no recuerdo si me gustó o no. Así que voy a desarmar una de estas hermosas rosas porque no quiero comerme como 3 onzas de salmón de un solo bocado. Voy a saborearlo. Pero voy a tomar un poco de caviar y un poco de crème fraîche, ponerlo ahí, hacer un mini canapé. Aquí vamos. Me encanta el salmón escocés, el salmón ahumado. Está buenísimo, la crème fraîche realmente le da una cremosidad maravillosa a la textura, lo cual es muy agradable. No sé si estoy probando el caviar. Quiero probar el caviar solo porque a $80 la onza. Pensarías que sabría un poco mejor. De hecho, tenía una cuchara para caviar por aquí. No sé dónde quedó, así que estoy usando esta. Aquí vamos. Así que todo se trata de la textura porque es como si explotara en la boca. Está bueno, Ni siquiera quiero decir salado, es más como salino. No es que sea diferente, pero esa es la palabra que quiero usar. Creo que ahora tengo caviar entre los dientes. ¡Qué asco! Pero el sabor es muy suave. No entiendo bien por qué es tan caro. Tal vez hay caviar realmente fuerte. No sabe a pescado, pero en realidad está muy bueno. Lo que me gusta es la textura. Soy fan. Bien, ahora pasamos a la langosta con salsa beurre blanc. Y de hecho, voy a probar un poco de la salsa beurre blanc. La voy a probar directo de la olla porque creo que está un poco más caliente. Así que déjame traer toda esta olla para acá. Dios mío. O sea, eso es ridículo. Son solo chalotes y mantequilla, así que no estoy seguro de qué más podría esperar. Pero eso es maravilloso. Es como una salsa sedosa y cremosa. Es increíble la ciencia que convierte la mantequilla en esa textura. Y tiene tanto sabor con las chalotas, pero sin ese picor que tendría una chalota normal cruda. Me encantan las chalotas o cebollas cocidas o lo que sea. Bien, ahora voy a probar del plato más grande la langosta.
que todavía está caliente, pero como solo tiene un poco de salsa, ya se ha enfriado un poco. Así que déjame cortar un poco. No debería usar una cuchara, debería usar un tenedor. Corto un pedacito aquí. O un pedazo grande y lo pruebo solo, sin la salsa Beurre Blanc. Muy caro. Y ahora con la salsa Beurre Blanc. Necesitas la salsa. La langosta en realidad no tiene mucho sabor. Necesito hacer todo un video sobre la langosta. No tiene mucho sabor. De nuevo, se trata más de la textura y de lo que le pongas, y normalmente es algo con mantequilla. El pimentón realmente no le da sabor, está ahí solo para que se vea bien. Así que solo langosta al natural, que necesita algo más, y eso que necesita es a salsa Beurre Blanc. Así que lamento el hecho de que nunca pude volar en el Concorde, pero estoy muy agradecido de poder probar algo de la comida en los mismos platos que estuvieron a bordo de esa magnífica máquina voladora. Y no olvides que voy a poner un enlace en la descripción donde puedes inscribirte para los 3 cruceros de degustación histórica que se acercan. Se agotan bastante rápido, así que si estás interesado, solo aprovecha eso. Prepara algo de comida del Concorde y nos vemos la próxima vez en Tasting History.